Prisão sob as raíces, o pai enterrado no coração da cidade. Una mujer mayor desenterró el pasado bajo un árbol olvidado, pero lo que encontró en prisión bajo las raíces cambió todo y a todos. Suscríbete para más historias que estremecen, conmueven y dejan huella. ¡Niña! ¡Niña! ¡Detente!, gritó Alda al ver una silueta pequeña correr entre los árboles del parque. El sol del final de la tarde teñía las hojas del ceibo de un rojo apagado. La tierra húmeda, recién removida, soltaba un aroma denso que se mezclaba con el perfume del jazmín silvestre. Alda había estado cavando con sus propias manos, como cada octubre, para plantar un nuevo brote en honor al hijo que no visitaba hace años. El ruido de pasos apresurados rompió la paz de la tarde y entonces la vio. Una niña de no más de 10 años, con la ropa sucia y las mejillas encendidas por el miedo, se detuvo a pocos metros del árbol. Sus ojos oscuros la miraron fijamente, como si reconocieran algo en ella, pero no dijo palabra, solo temblaba. ¿Dónde están tus papás?, preguntó Alda, acercándose con cuidado, como quien se acerca a una paloma herida. No tienes que tener miedo, mi hija, estoy aquí. La niña dio un paso atrás, pero no corrió. Alda se quitó los guantes de jardinería, sacó un pañuelo del bolsillo y lo ofreció, lentamente. Un hilo de sangre salía de la rodilla de la niña. Algo le había pasado. No era solo suciedad, había caído o huido. Me llamo Alda, vivo aquí cerca en la Casa Azul. ¿Te caíste? La niña asintió con un movimiento casi imperceptible. A lo lejos, las campanas de la iglesia sonaron 5 veces. Ya no quedaba nadie más en el parque. Vamos a curarte esa herida. No es grave, ¿ves?, dijo Alda con suavidad. ¿Cómo te llamas? Silencio. La niña bajó la mirada, observando la tierra removida. Tocó el brote del ceibo. Lo acarició con un gesto tan cargado de tristeza que a Alda se le cerró la garganta. Está bien, dijo ella finalmente. No necesitas hablar, pero no puedo dejarte aquí sola. La llevó de la mano y al pasar frente al viejo tronco del ceibo caído años atrás por una tormenta, Alda sintió un tirón en el pecho. Era la misma ruta, el mismo parque, las mismas raíces, y por un momento creyó ver otra niña, hace 3 décadas, también sola, también callada. La Casa Azul olía a café tostado y a pan dulce de anís. En la cocina, Alda buscó vendas y agua oxigenada mientras la niña se sentaba en silencio junto al fogón apagado. Voy a preparar algo caliente. Debes tener hambre, comentó Alda sin esperar respuesta. Puso agua a hervir y cortó un trozo de pan. No he tenido visitas desde hace mucho. Cuando volvió con la taza y el plato, la niña había tomado una foto enmarcada del aparador. La miraba con una mezcla de curiosidad y tristeza. ¿Ese es tu hijo?, preguntó en voz muy baja. Alda se detuvo. Era la primera vez que la oía hablar. El corazón le dio un vuelco. Sí, él. Se llama Martín. Vive en Buenos Aires. La niña dejó la foto donde estaba y bebió el té con ambas manos. Yo me llamo Isabel, murmuró, y luego clavó los ojos en Alda. Mi mamá dijo que esperara bajo el árbol, pero no volvió. Alda tragó saliva. El sabor amargo de un recuerdo regresó como una oleada. Hace 30 años, su hermana había dicho algo parecido. Espérame bajo el ceibo. Vuelvo en un ratito. Pero nunca volvió. Al anochecer, Alda llamó discretamente a una amiga enfermera para que revisara a la niña. No avisó a la policía. Algo dentro de ella, una vieja culpa, un instinto tal vez, le decía que Isabel no debía regresar al sistema. No aún. Vamos a dormir, ¿te parece?, dijo mientras le preparaba un cuarto. Mañana veremos qué hacer. Cuando apagó la luz, la niña ya dormía. Alda, sin embargo, se quedó despierta, sentada junto a la ventana mirando el parque oscuro y silencioso. Una pregunta le palpitaba en el pecho, hiriendo como espina vieja. ¿Será posible que la vida me esté devolviendo lo que ayudé a enterrar bajo ese árbol? Alda despertó antes del amanecer, no por costumbre, sino por ese cosquilleo inquieto que le recorría el cuerpo desde que la niña llegó.
Se puso su bata de franela, encendió la cafetera y se acercó en silencio al cuarto de visitas. La puerta estaba entreabierta. Dentro Isabel dormía hecha bolita, abrazando una de las almohadas con tanta fuerza que parecía sostenerse del mundo con los dedos. La lámpara encendida dejaba ver el rostro sucio, marcado por el cansancio y algo más, como una tristeza antigua, de esas que no deberían caber en una niña tan chiquita. Alda cerró la puerta despacio, sirvió el café y se sentó en la mesa con la taza entre las manos. Afuera, el viento arrastraba hojas secas por la calle y el parque al otro lado parecía respirar con lentitud. No podía dejar de pensar en lo que la niña había dicho la noche anterior. Mi mamá dijo que esperara bajo el árbol, pero no volvió. La frase se le repetía como un eco, pero con una voz distinta, más joven, más cercana. La misma promesa rota que había escuchado de su hermana años atrás, y bajo el mismo árbol. Un golpecito seco la sacó de sus pensamientos. Isabel estaba en la cocina, parada descalza, con los ojos abiertos como platos. ¿Huele a café?, preguntó con una voz suave, como si no supiera si tenía permitido hablar. Alda sonrió y se levantó de inmediato. «Claro que sí. ¿Te gusta con leche?». La niña asintió. Mientras tomaban desayuno, Alda fue probando con cuidado. «¿Y te acuerdas cómo se llama tu mamá?». «Sí, se llama Lorena», dijo sin mirar. «Pero dice que no la diga si no es necesario, que a veces la gente quiere hacernos daño». Alda la miró en silencio. Sintió un nudo en el estómago. El nombre no le sonaba extraño. Lorena. Su hermana también se llamaba así, pero no podía ser. La suya estaba muerta desde hacía más de 20 años. «¿No? ¿Tienes algún familiar aquí en San Telmo?». «No, solo venimos cuando ella tiene que hacer cosas. Me deja en el parque y después me recoge. Pero esta vez se tardó mucho». Alda tragó saliva. Algo dentro de ella quería abrazarla, decirle que todo estaría bien, pero sabía que no podía mentirle. No cuando ni ella entendía lo que estaba pasando. «Vamos al parque», propuso entonces con la voz temblando apenas. «A ver si encontramos alguna pista. Tal vez alguien vio algo». El parque a esa hora estaba casi vacío, solo un par de corredores y una señora paseando a su perro. Isabel caminaba de la mano de Alda, mirando el suelo como si esperara encontrar respuestas entre las piedras. Al llegar al ceibo, la niña se detuvo en seco. «Aquí fue», dijo, señalando la raíz más gruesa. «Me senté ahí y esperé mucho rato». Alda miró el árbol como si fuera la primera vez, y entonces lo notó, una pequeña figura de madera colgada entre las ramas más bajas, una especie de colgante, con forma de espiral hecho a mano. Alda lo descolgó con cuidado. Estaba tallado con iniciales. LR. El corazón le martilló el pecho. Esas eran las mismas iniciales de su hermana. «¿Esto lo dejó tu mamá?». Isabel asintió. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no lloró. «Siempre deja cosas raras. Dice que es para que no me olvide que ella va a volver». Alda guardó el colgante en su bolsillo sin decir nada. En ese momento lo sintió claro como el frío en las manos. Esa niña no había llegado por casualidad. No era coincidencia. No con ese nombre, no bajo ese árbol, no con esas iniciales. Y aunque le costara creerlo, una idea loca, imposible, comenzó a abrirse paso en su mente. ¿Y si Lorena no estaba muerta? ¿Y si, de alguna manera, había dejado a su propia hija al cuidado del único lugar que alguna vez compartieron en silencio? El silencio del parque se volvió pesado. Una ráfaga de viento removió las hojas, y Alda sintió que las raíces del ceibo no solo sostenían la tierra, sino secretos que ahora amenazaban con salir a la luz. Alda no recordaba haber caminado tan rápido en años. Llevaba a Isabel de la mano, pero no hacia su casa, sino al centro del parque frente al viejo ceibo. El aire tenía un olor agrio, mezcla de tierra húmeda y hojas podridas. Todo parecía igual, y al mismo tiempo distinto. El colgante de madera pesaba en su bolsillo, como si quemara. «Vamos a descansar un momento, ¿sí?», dijo, tratando de sonar tranquila. Isabel se sentó en la banca.
Sus piernas colgaban, oscilando en silencio. Alda, en cambio, se quedó de pie. Miraba el árbol, las raíces gruesas que parecían venas saliendo de la tierra. Y de pronto, algo en su mente se abrió, como una puerta que llevaba años cerrada. La tarde se volvió más densa. El parque se desdibujó, y entonces volvió a tener 30 años. Era una noche calurosa, húmeda, y el olor a gasolina se mezclaba con el del barro. Lorena estaba sentada justo ahí, bajo ese mismo ceibo, con un bebé envuelto en una manta blanca. «Alda, por favor», susurraba su hermana llorando. «Solo cuídala unas horas. Carlos tiene que irse. Es peligroso que nos vean con la niña». Alda temblaba. No entendía mucho, pero sabía que había miedo. Había hombres buscándolos, y ella solo quería ayudar. «¿Pero a dónde vas?», preguntó. «Si no volvemos mañana, llévala a la casa de tía Amalia. Ella sabrá qué hacer. Prométemelo». El llanto del bebé llenó la noche. Y luego Lorena se levantó, la besó en la frente y desapareció entre los árboles. Alda se quedó sola, con la niña en brazos. El silencio del parque era un hueco enorme. Recordaba haber mirado hacia el suelo y haber pensado por un instante que no podía con eso, que no sabía cuidar de un bebé. Y cuando los pasos de los hombres comenzaron a acercarse, el miedo la empujó a hacer lo impensable. Corrió hacia el tronco del ceibo, dejó a la niña envuelta bajo las raíces y se escondió. «Perdóname, Dios mío», murmuró entonces con el corazón en la garganta. La luz de una linterna cruzó el parque. Gritos, motores, disparos lejanos y luego silencio. Cuando volvió, la niña ya no estaba. El recuerdo se rompió como un vidrio. Alda se llevó las manos al rostro. Sentía las palmas frías, la respiración entrecortada. Isabel la miraba con los ojos abiertos, asustada. «¿Qué le pasa, señora?», preguntó en voz baja. Alda se obligó a sonreír, pero no podía. Solo alcanzó a decir: «Nada, mi vida, nada. Es que hace mucho tiempo perdí a alguien aquí». La niña se levantó y la abrazó sin decir palabra. Ese gesto tan simple le atravesó el pecho como una lanza. Por un momento, el mundo pareció detenerse. El viento agitó las ramas y de entre las raíces se desprendió un trozo de tierra. Alda se agachó por reflejo y vio algo, un pedazo de tela descolorida casi enterrado. Lo sacó con cuidado. Era una esquina de manta blanca vieja, marcada con un bordado casi borrado, una flor de ceibo. Se quedó inmóvil, con el corazón retumbando en los oídos. Isabel la observaba curiosa. «¿Qué es eso?». «Nada», mintió Alda, guardando la tela en su bolsillo. Pero su voz sonaba hueca. Esa manta era la misma con la que su hermana había envuelto al bebé. La misma. El aire se volvió espeso y Alda sintió que el suelo bajo el árbol latía, como si escondiera algo que aún respiraba. La niña volvió a sentarse, jugando con una rama. Alda la miró largo rato, y aunque no se atrevía a decirlo en voz alta, lo supo con certeza. Isabel no era una coincidencia, era el eco de aquello que había querido olvidar, y que el tiempo finalmente venía a cobrarle. Alda no esperaba visitas esa mañana, mucho menos a él. Estaba sirviendo el desayuno cuando escuchó los nudillos golpear la puerta con fuerza. Isabel jugaba en la sala con unas fichas de dominó que Alda había encontrado en un cajón olvidado. El sonido la hizo levantar la vista. «Quédate aquí, ¿sí?», le dijo Alda con una sonrisa tensa, limpiándose las manos en el delantal. Abrió la puerta. Ahí estaba Osvaldo Ríos, impecable como siempre, saco gris claro, zapatos brillantes, ese peinado perfecto que nunca se le movía, aunque la ciudad se desmoronara detrás. «Hermana política», saludó con ese tono que siempre rozaba la burla. «¿Puedo pasar?». Alda dudó, pero se hizo a un lado. Lo vio entrar con la mirada escrutadora de quien siempre está midiendo a los demás. Aunque hacía años que apenas se cruzaban en actos públicos o misas, seguía teniendo ese aire de control, de que nada se le escapaba. «¿Qué te trae por aquí, Osvaldo?». Él se acomodó en la silla de la cocina sin esperar invitación.
Se sirvió café como si estuviera en su casa, dio un sorbo largo y luego clavó los ojos en ella. Me llegó un chisme. Dicen que andas con una niña en el parque que apareció sola y que te la trajiste sin avisar a nadie. Alda sintió el corazón apretarse. No respondió de inmediato. Se sentó frente a él, manteniendo la voz firme. La encontré abandonada. No confío en el sistema, tú lo sabes. La niña está bien. Voy a averiguar de dónde viene, sin necesidad de que la policía la revuelva como si fuera un caso de feria. Osvaldo sonrió, pero sin calidez. Había algo helado en su mirada. A veces, Aldita, es mejor dejar ciertas cosas donde están, sobre todo si vienen del pasado. Alda lo miró en silencio. Sintió que aquella frase llevaba veneno oculto, y lo conocía demasiado bien como para no entender la advertencia disfrazada. «¿Eso crees?», dijo con suavidad. «¿Y si el pasado está tocando la puerta otra vez? Entonces hay que tener cuidado con lo que se responde». El silencio se volvió espeso. Desde la sala se escuchó la voz de Isabel tarareando bajito una canción. Osvaldo giró levemente la cabeza. «¿Puedo verla?» «No». La negativa fue seca, sin rodeos. Osvaldo levantó una ceja. «No tienes idea en lo que te estás metiendo, Alda. Hay cosas que es mejor no revolver, cosas que ya fueron. Mi hermana murió, punto. No hay más que decir. Ahí estaba, la primera grieta. ¿Y si no fue así?», preguntó Alda, midiendo cada palabra. Osvaldo se tensó por un segundo. Lo notó, ese pequeño temblor en la mandíbula, la forma en que apretó el vaso. «No empieces», dijo él poniéndose de pie. «Lo pasado pisado, y tú, más que nadie, deberías querer que así se quede». Se acercó a la puerta y antes de salir, se volvió. «No estás sola en este pueblo, Alda. Todos tenemos historia. Algunos preferimos que no se convierta en noticia». Y se fue, sin saludar, sin mirar atrás. Alda cerró la puerta con llave. Se apoyó en ella, sintiendo la adrenalina bajarle de golpe. Sabía lo que había visto en esos ojos. No era simple preocupación, era miedo. Isabel apareció en la entrada de la cocina. ¿Quién era ese señor? Alda le sonrió como pudo, aunque le temblaban las manos. Alguien que hace mucho no venía por aquí. Pero ya no importa, mentía. Importaba mucho, porque si Osvaldo sabía algo, y todo indicaba que sí, entonces aquello que habían enterrado hacía 30 años no solo estaba saliendo a la luz, estaba a punto de explotar. El aire de la tarde estaba espeso, como si la ciudad misma respirara con dificultad. Alda cerró las cortinas del cuarto donde Isabel dormía la siesta y se fue directo al armario del pasillo, ese que no abría desde hacía años, donde guardaba cajas con cosas que nunca se atrevió a tirar. Encendió la lámpara del pasillo. Polvo, olor a madera vieja, a papeles encerrados demasiado tiempo. Abrió la caja que decía Lorena con letras temblorosas. Dentro, fotos en blanco y negro, recortes de periódico, cartas, todo envuelto en un pañuelo de lino bordado. Sentada en el suelo, empezó a revisar. La primera foto la golpeó como un puño en el estómago. Lorena y Carlos en la plaza central, tomados de la mano sonriendo. Años 70. Él con ese bigote grueso y la mirada seria, de hombre joven que cargaba con más de lo que decía. Ella, libre, hermosa, con el pelo suelto y esa risa que ya no recordaba tan viva. Alda pasó los dedos sobre sus rostros, sintiendo que algo se le quebraba adentro. Sacó más fotos, postales de otras provincias, una credencial vieja del sindicato, y entonces lo vio. Un recorte de diario, amarillento, doblado en 4. Lo abrió con cuidado. El titular decía: «Se presume muerto. Carlos Menéndez, activista y esposo de desaparecida, no aparece desde 1994. Leyó la nota con el corazón apretado. Decía que Carlos había sido visto por última vez en San Telmo, que había denuncias cruzadas, que el caso quedó archivado por falta de pruebas. Y al final, una frase que la dejó helada. Fuentes cercanas a la familia indican que Osvaldo Ríos, cuñado del desaparecido, había alertado a las autoridades sobre su paradero días antes. Alda cerró los ojos. «Maldito»,
murmuró apenas en un suspiro. Recordó esa semana. Su hermana había desaparecido. Y Osvaldo se había presentado como siempre, firme, confiado, con excusas listas y papeles firmados. Dijo que Carlos se había fugado, que los había abandonado, que era mejor olvidarlo. Y ella, tonta, calló. No preguntó, no quiso saber más. Revolvió entre los papeles con manos temblorosas. Había una carta sin abrir. El sobre decía, para Alda. La rompió con cuidado, sintiendo que las manos ya no le respondían igual. Dentro, una hoja con pocas líneas, escritas con letra apurada. Alda, si algo me pasa, no creas lo que digan. Lorena no se fue sola. Nos están siguiendo. Protege a mi hija. Cuídala, como a una raíz que aún no brota. CM. Las lágrimas le nublaron la vista. Era su letra. Carlos no se había ido. Lo habían hecho desaparecer. Y sí, no, era imposible. Pero la posibilidad ya estaba sembrada. Si él no murió, si Osvaldo sabía algo más, entonces, ¿dónde había estado todos estos años? Y peor aún, ¿qué había debajo del ceibo realmente? Alda se levantó como pudo, guardó los papeles en una bolsa y fue hasta el teléfono. Marcó el número de una vieja amiga del archivo municipal. Mari, necesito que me ayudes con algo. Un nombre, Carlos Menéndez, lo dieron por muerto en el 94. Quiero saber si hay archivos que alguien no quiso que viéramos. ¿Y eso a qué viene ahora, Alda? A que tal vez no está muerto. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Pásate mañana, pero que no se entere nadie, ni tu cuñado ni la prensa. Colgó. Esa noche, Alda no durmió. Se quedó junto a la cama de Isabel, viéndola respirar. Esa niña traía algo más que silencio y abandono. Traía respuestas, y ella, por fin, estaba dispuesta a encontrarlas, aunque dolieran, aunque le costaran todo. La mañana siguiente amaneció gris, como si el cielo también estuviera esperando una verdad. Alda dejó a Isabel con su vecina Elsa, una mujer de confianza, buena para guardar secretos. Le pidió que no preguntara nada, solo que le diera de comer y la mantuviera en casa. Si alguien viene preguntando por mí, no estoy. Y si preguntan por la niña, tampoco. Elsa solo asintió, acostumbrada a los silencios pesados de Alda. No necesitaba explicaciones. Alda se fue con una mochila vieja, guantes, una linterna y el recorte de periódico doblado en el bolsillo. Cruzó el parque con pasos firmes, sin mirar a nadie. Evitó las bancas, las rutas marcadas, fue directo al ceibo caído, ese que una tormenta tiró hace años y que nadie se atrevió a remover del todo. Las raíces gruesas seguían ahí, entrelazadas con la tierra, como brazos aferrados a algo escondido. Era el único árbol que no habían vuelto a plantar. Y nadie, en todos esos años, había preguntado por qué. Alda se arrodilló frente a la base del tronco seco. Apartó hojas, piedras pequeñas y comenzó a cavar con las manos enguantadas. No sabía exactamente qué buscaba, solo seguía un impulso, una voz interna que le decía, aquí hay algo más. Después de 20 minutos, la tierra cedió. Un golpe seco, metálico. Alda se quedó inmóvil. Quitó más tierra con cuidado y ahí estaba, una compuerta de hierro, oxidada, con un aro grueso al centro, apenas visible, medio enterrada, como si el tiempo hubiera querido tragársela. Se le fue el aire del cuerpo, la tocó, fría, pesada. Con esfuerzo, limpió los bordes hasta que el contorno completo quedó al descubierto. Era antigua, de esas que se usaban en sótanos o túneles. No tenía candado, solo una bisagra que crujía cada vez que intentaba moverla. Alda miró alrededor. El parque estaba vacío a esa hora. Solo se oía el canto de un zorzal y el murmullo lejano de una radio desde algún local cerrado. Volvió a tomar aire. Se aseguró de estar sola y jaló el aro. Un sonido sordo, como un suspiro largo, salió del interior. La compuerta se abrió lentamente. Un olor denso, húmedo, a encierro, le golpeó la cara. Iluminó con la linterna. Escaleras de concreto bajaban a la oscuridad. Era un pasadizo, un maldito pasadizo bajo el árbol.
Las piernas le temblaron. Podía bajarse en ese instante, sí, pero algo le dijo que no era el momento. No sola, no sin saber qué podía encontrar abajo. Apretó la linterna en la mano y volvió a cerrar la compuerta, cubriéndola otra vez con tierra y hojas. Se quedó arrodillada varios minutos, con la frente apoyada en el tronco seco. Ahora lo sabía. Osvaldo no solo había mentido, había ocultado algo, o a alguien, justo ahí, bajo el mismo árbol donde Isabel había sido dejada, donde hace 30 años otra bebé también había desaparecido. Se puso de pie con dificultad. Tenía las rodillas sucias, los guantes rotos y el alma hecha pedazos. Caminó de regreso sin mirar a nadie, pero con una certeza clavada en el pecho. La verdad estaba ahí abajo, esperando a ser encontrada. Y ella ya no tenía miedo de buscarla. El salón del centro cívico olía a cera vieja y café recalentado. Alda estaba sentada al fondo, lejos del podio, donde Osvaldo Ríos daba su discurso semanal. Era parte de su show. Hablar de progreso, de transparencia, de orden, todo muy medido, todo muy falso. La voz del alcalde retumbaba con eco. Y si bien vivimos en tiempos difíciles, nuestra comunidad se mantiene firme, unida, pero también debemos estar atentos. Hay quienes, por motivos personales, intentan sembrar dudas, revivir fantasmas, incluso alterar la paz de nuestros espacios públicos con historias del pasado. No lo vamos a permitir. Alda no necesitó que la nombrara. Supo que era para ella. Lo sintió en cada mirada furtiva, en los murmullos que recorrían la sala. Se levantó antes de que terminara, con paso firme, la frente en alto. No era momento de confrontarlo. Aún no. Esa tarde, mientras compraba pan, la panadera le soltó sin rodeos. ¿Estás bien, Alda? Escuché que andas diciendo cosas raras, que soñaste con tu hermana viva. Alda sonrió sin humor. No soñé nada. Solo estoy haciendo preguntas. Eso no debería asustar a nadie, ¿no? La mujer no respondió. Bajó la mirada, incómoda. Alda sabía cómo funcionaba eso. Osvaldo no necesitaba gritar ni amenazar de frente. Bastaba con que insinuara algo, que hiciera correr un rumor, que dejara caer la idea de que ella ya no estaba del todo bien. Y al parecer ya lo había hecho. Esa noche lo enfrentó. Lo esperó a la salida de su oficina. Él salió hablando por teléfono, con su tono habitual de falso encanto. Sí, claro, que se mande la nota a prensa. Que quede claro que son chismes sin fundamento. Perfecto. Cortó y la vio ahí, esperándolo en la sombra, como un fantasma de carne y hueso. ¿Ahora me llamas loca en público? Le soltó Alda, sin filtros. Osvaldo ni se inmutó. Sonrió con ese gesto que tanto odiaba. Yo no llamé loca a nadie. Solo dije que hay gente que quiere revolver cosas viejas. ¿Y tú? ¿Qué andas buscando, Aldita? La verdad. Esa que enterraron bajo el ceibo. Por un segundo, Osvaldo parpadeó más lento. El gesto fue mínimo, pero Alda lo captó. Tú sabes lo que hay ahí abajo, ¿no? Insistió. No son cuentos, no son recuerdos confusos. Tú lo sabes. Él se acercó, bajó la voz. Escúchame bien, esto no es solo sobre ti. Si sigues por ese camino, no vas a ser la única que salga lastimada. La niña, por ejemplo, ¿ya pensaste en eso? Alda sintió un puñal en el pecho, dio un paso atrás, sin dejar de mirarlo. ¿Estás amenazando a una niña, Osvaldo? Estoy advirtiéndote, respondió él, con esa calma peligrosa. Ten cuidado, porque cuando uno escarba demasiado, puede encontrarse cosas que no está preparado para ver. Y se fue, dejándola sola en la acera, con el temblor en las manos y la rabia ardiéndole por dentro, pero también con una certeza más fuerte que el miedo. Si Osvaldo estaba nervioso, era porque lo que escondía valía la pena destapar. Y Alda ya no pensaba detenerse. La lluvia caía con fuerza sobre el techo de lámina. Alda no había salido en todo el día. Isabel dormía acurrucada en el sillón, envuelta en una cobija de lana, mientras la radio sonaba bajito con un bolero antiguo. Alda estaba sentada en el suelo del cuarto de servicio, rodeada de cajas.
Había pasado horas revisando papeles, fotos, cintas, todo lo que alguna vez guardó con la intención de no volver a tocar, pero ahora cada rincón de su casa parecía guardar una pista, una señal. Y entonces, casi por accidente, al mover una caja de libros húmedos, cayó un cuaderno de tapas gastadas, forrado en tela azul, con flores bordadas en hilo rojo. Lo reconoció al instante, el diario de Lorena. Alda lo sostuvo con ambas manos, como si tuviera entre los dedos un hueso recién desenterrado. El cuaderno estaba manchado, pero entero. La letra de su hermana, apretada y veloz, llenaba cada página. Lo abrió en medio, conteniendo el aliento. 14 de mayo. Hoy me volvieron a seguir. Estoy segura de que Osvaldo sabe más de lo que dice. Carlos insiste en que debemos huir, pero no confío en nadie, ni siquiera en Alda. No sé si está conmigo o con ellos. El corazón de Alda se detuvo un segundo. Pasó la hoja, temblando. 18 de mayo. Anoche discutimos. Carlos me dijo que Osvaldo lo traicionó, que avisó a los militares, pero Osvaldo es mi hermano. No puede ser. ¿O sí? Las palabras parecían llorar desde el papel. Alda siguió leyendo, cada línea más dura que la anterior. 20 de mayo. Tomamos una decisión. Vamos a dejar a la niña al cuidado de alguien más, solo por unos días. Carlos dice que es demasiado arriesgado tenerla con nosotros. Me duele el alma, pero si es la única forma de salvarla. Alda se llevó la mano a la boca. Las lágrimas ya corrían sin freno. Recordaba ese día, recordaba los ojos de su hermana, el temblor en sus labios, pero nunca imaginó que todo había sido tan desesperado, que el abandono no fue cobardía, sino miedo puro, protección. 21 de mayo. Si no regresamos, quiero que Alda sepa que no la odio. Solo quise proteger a mi hija, la amo con todo el corazón. Y si algún día lee esto, ojalá me entienda, ojalá me perdone. Alda cerró el diario con un sollozo seco. Se quedó abrazada al cuaderno, hundida en un silencio que pesaba más que todo el pasado junto. No había más lugar para dudas. Lorena no había traicionado. La habían traicionado a ella. Y Carlos había sobrevivido. Estaba realmente muerto. Todo apuntaba a que no. El diario no decía qué pasó después. Pero Alda ahora sabía algo con certeza. Su hermana murió creyendo que había salvado a su hija. Y esa hija, esa niña, era Isabel. Se limpió el rostro, se puso de pie. Caminó hasta la sala y se detuvo a ver a Isabel dormir. El mismo lunar en la mejilla, el mismo gesto al dormir que tenía Lorena. Te voy a proteger, mija, cueste lo que cueste, susurró Alda y sintió que, por primera vez en décadas, su corazón tenía un propósito claro. Guardó el diario en su bolso, junto con los recortes, el colgante y la tela bordada. El pasado ya no podía enterrarse más. Era hora de desenterrarlo todo. El calor había regresado a San Telmo con una fuerza pegajosa. El cielo estaba cubierto de nubes bajas, como si todo el pueblo estuviera bajo un techo de algodón sucio. En la cocina, Alda pelaba mangos mientras Isabel, con los pies colgando desde la silla, hojeaba un cuaderno de dibujos. ¿Te gusta el mango con sal o con chile?, preguntó Alda, tratando de sacarle una sonrisa. «Con chile», respondió Isabel sin levantar la vista. «Así lo comía con mi mamá». Alda sintió un nudo en el pecho. A veces, la niña hablaba de ella como si aún la esperara, como si en cualquier momento fuera a tocar la puerta y decir, «Ya volví, mi amor». «¿Y te acuerdas de algo más?», dijo Alda mientras servía los platos. «¿De dónde vivían? ¿Alguien más con ustedes?». Isabel negó con la cabeza, pero luego, en voz baja, soltó algo inesperado. «A veces sueño con un señor, uno triste, está en un lugar oscuro, tiene barba y me habla bajito, como si no quisiera que lo oyeran». Alda se quedó inmóvil, con el plato en la mano. Se sentó frente a ella con cuidado. «¿Qué te dice ese señor?». «Dice que me cuide, que no diga nada». «Pero también…», la niña bajó la voz, «también dice tu nombre». «Alda». El mango en la cuchara tembló. «¿Estás segura que dijo mi nombre?». «Sí, me lo dijo 2 veces. Y también dice algo de un ceibo».
Alda sintió que la sangre se le helaba. Era demasiada coincidencia, demasiado claro. Isabel no podía inventarse eso, no con tantos detalles, no con ese tono serio, como si estuviera repitiendo un mensaje que le dejaban en el alma. ¿Tú crees que los sueños pueden ser de verdad?, preguntó la niña. Alda la miró largo rato. Le acarició el cabello con una ternura nueva, diferente, llena de algo que no sabía nombrar, pero que dolía y sanaba al mismo tiempo. A veces, los sueños nos dicen cosas que la vida nos esconde, dijo con voz suave. Y a veces son personas que nos buscan desde otro lugar. La niña asintió despacito, como si entendiera más de lo que decía. Luego apoyó la cabeza en el brazo de Alda y se quedó así, en silencio, tranquila, por primera vez, sin esa tensión constante que la acompañaba desde que llegó. Alda cerró los ojos. Sintió que algo se acomodaba adentro. No era solo el cariño que crecía, era un lazo de sangre tal vez, o de destino, pero estaba ahí claro como la luz que entraba por la ventana. Esa noche, mientras Isabel dormía profundamente, Alda regresó al diario de Lorena. Buscó entre las páginas algo que pudiera conectar lo que la niña soñaba con lo que su hermana escribió, y lo encontró. Una línea escrita casi al final, en tinta corrida. Si me pasa algo y Carlos sobrevive, él sabrá buscarla. Sabrá que bajo el ceibo está la clave. Él no olvidará su promesa. Cerró el cuaderno con fuerza. Ya no era solo una sospecha. Carlos estaba vivo. O al menos lo estuvo más tiempo del que todos creyeron. Y si Isabel lo soñaba, tal vez aún estaba esperando. Alda se puso de pie y se asomó por la ventana hacia el parque, donde el ceibo muerto dormía bajo la oscuridad. No había luna, pero ella sentía que, bajo esas raíces, una verdad seguía respirando. La oficina de Mariana, archivista del municipio, estaba en el segundo piso del edificio viejo que alguna vez fue un banco. El ventilador colgante chirriaba sin ritmo mientras la mujer revisaba con cuidado una carpeta amarillenta que olía a humedad y secretos guardados. «Aquí está», dijo finalmente, con voz baja. «Carlos Menéndez. Informe oficial de desaparición, sin cadáver, sin cierre judicial, caso archivado por falta de pruebas. Pero mira esto». Le pasó una hoja doblada. Alda la abrió con manos temblorosas. Era un documento firmado por Osvaldo Ríos, en 1994, como ciudadano denunciante y colaborador del gobierno local. Declaraba que Carlos había huido del país para evitar la justicia y que la familia debía aceptar su ausencia como abandono. ¿Te das cuenta?, susurró Mariana. Él lo entregó. Lo desaparecieron con esa firma y nadie investigó más. Todo quedó ahí, cerrado. Archivado como si no valiera la pena. Alda sintió una mezcla de rabia, náusea y una tristeza profunda. Miró la letra de Osvaldo. Era la misma que usaba para firmar las postales de Navidad, la misma que había enmarcado en el salón del ayuntamiento. Esa letra había enterrado una vida. ¿Y esto puede usarse? ¿Puede probar algo? Mariana dudó. No si no hay un cuerpo, no si no hay testigos. Pero si tú tienes otras pruebas, algo más concreto. Alda asintió lentamente. Aún no se atrevía a mencionar la compuerta. Aún no, pero lo haría. Esa noche, en casa, Alda le preparó a Isabel un té de manzanilla. No podía dejar de verla. La forma en que se rascaba la oreja igual que Lorena, la risa apenas tímida cuando algo la sorprendía. El mismo lunar en la muñeca era su sangre. Y también la de Carlos. Isabel, dijo mientras la niña jugaba con una muñeca, ¿alguna vez tu mamá te habló de tu papá? No mucho, respondió sin dejar de mirar la muñeca. Solo decía que era bueno, pero que estaba lejos, que no podía verme, porque el mundo es peligroso para los hombres buenos. Alda cerró los ojos. Esa frase la partió en dos. ¿Y tú te acuerdas de él? La niña se quedó callada. Luego levantó la vista. No, pero a veces siento que sí, como si lo hubiera abrazado, como si su voz me calmara, aunque no me acuerdo cómo suena.
Alda se levantó despacio, sacó el diario de Lorena del cajón y lo abrió en la página marcada. Le mostró la línea a Isabel sin decir nada. La niña leyó en silencio, luego la miró, confundida. «Raíz que aún no brota, ¿eso soy yo?» «Sí, mi amor», susurró Alda, sentándose junto a ella. «Tu mamá escribió eso antes de desaparecer. Lo escribió pensando en ti, y tu papá no está lejos, está muy cerca, solo que no puede hablarte todavía. ¿Está enfermo?» Alda tragó saliva. Aún no tenía respuestas claras, pero lo intuía. Carlos no había muerto. Lo tenían, lo habían escondido. ¿Dónde? Todo apuntaba al ceibo, a ese sótano que nunca debió existir. Está esperando, pero yo voy a ayudarlo. Isabel asintió, sin entender del todo, pero confiando. Se acurrucó junto a Alda y por primera vez la llamó sin miedo. «¿Puedo decirte, abuela?» Alda sintió que se le rompía el alma y, al mismo tiempo, se le llenaba el pecho. «Claro que sí, mi niña, claro que sí». Esa noche no durmió. Sentada junto a la ventana, mirando el parque en la penumbra, supo que ya no podía esperar más. Carlos estaba ahí, y el tiempo de rescatarlo había llegado. ¿Y si lo que está enterrado bajo tus pies no es tierra, sino una verdad que grita por salir? La tormenta no dio aviso. El cielo se volvió negro en menos de 10 minutos. Las nubes llegaron como una manada enfurecida, cubriendo el parque de una sombra espesa. Los vecinos comenzaron a cerrar ventanas. El viento arrancaba ramas como si tuviera cuentas pendientes. Alda y Isabel estaban en casa cuando se escuchó el primer trueno, tan cercano que las paredes vibraron. Isabel se aferró al brazo de Alda. «¿Es solo lluvia?», preguntó con voz bajita. Alda intentó sonreír. «Sí, mi amor, solo lluvia, pero mejor nos quedamos dentro». Pero algo en su interior se agitaba. Una inquietud le recorría el cuerpo, como si esa tormenta no fuera solo del cielo, sino de adentro, como si viniera por algo que lleva años escondido. El viento rompió el silencio del parque con un quejido profundo, metálico, un sonido que no era solo de ramas ni de hojas volando. Era un crujido vivo, el suspiro de algo que se había resistido demasiado tiempo y que finalmente cedía. El ceibo seco, el árbol de la historia, el guardián de los secretos, se partió desde la base. La raíz principal se alzó por el aire como una garra, y el tronco cayó con un estruendo que se oyó hasta el centro del pueblo. La lluvia siguió golpeando sin tregua, pero el árbol ya no estaba. Solo quedaba un agujero oscuro, hondo, donde antes las raíces parecían trenzadas para siempre, y en ese hueco una escotilla metálica, oxidada, brillando bajo el agua. A la mañana siguiente, Alda se levantó con el presentimiento instalado en la espalda como un peso. Algo andaba mal. Lo supo cuando entró al cuarto de Isabel y encontró la cama vacía. «¿Isabel?», llamó intentando que su voz no sonara alarmada. «¿Estás en el baño, mi vida?». Nada. Corrió por la casa, revisó cada rincón. La puerta estaba cerrada por dentro, las ventanas aseguradas, pero la ventana del pasillo estaba entreabierta, y sobre la mesa del comedor una hoja arrancada del cuaderno de dibujos. Solo decía: «Voy a ver si el árbol ya me dejó entrar». Alda cruzó el parque casi corriendo, bajo la mirada de los vecinos. La cinta amarilla que rodeaba el área caída no la detuvo. La saltó, con el corazón en la garganta, las piernas temblorosas, y ahí estaba, la escotilla, abierta. Gritó el nombre de Isabel. Se arrodilló junto al hueco. Solo oscuridad. Un olor denso, húmedo, como de encierro viejo. «Isabel, Isabel, contéstame». Nada. Volvió a gritar 1, 2, 3 veces. Se asomó con la linterna. Las escaleras descendían hacia un pasillo de concreto que se perdía en la sombra. Pero no había señales de ella, ni un eco, ni un movimiento. El aire era distinto ahí abajo. No era solo encierro. Era abandono. Era soledad acumulada. Como si el lugar llevara décadas tragándose el sonido. «Dios mío, no»,
susurró Alda, y entonces sintió cómo el pánico se le apretaba en el pecho, porque si Isabel había bajado sola y no podía salir, tenía que entrar. Volvió a casa por una cuerda, su linterna grande y una botella de agua. Dejó una nota en la puerta por si alguien llegaba. Fui al parque. Si algo me pasa, busquen bajo el ceibo. Cuando volvió, no dudó. Amarró la cuerda a una raíz expuesta y bajó por la escotilla. La humedad le caló los huesos desde el primer escalón. El sonido de su respiración era lo único que la acompañaba. Bajó lento, cuidando cada paso. El aire olía a óxido, a encierro, a cosas que no deberían estar ahí. Al llegar al fondo, el pasillo se extendía hacia la izquierda, con lámparas rotas colgando del techo y manchas oscuras en las paredes. Alda tragó saliva, dio un paso y otro. La linterna temblaba en su mano. Entonces, algo brilló al fondo, un destello y una voz muy baja, apenas un murmullo. ¿Abuela? El corazón se le detuvo. Isabel, Isabel, estoy aquí. Corrió, tropezando con cables, con latas viejas, hasta que al fin, en un rincón, detrás de una reja, la vio. Isabel, con los ojos llenos de lágrimas, pero ilesa. No podía salir, dijo, abrazándose a Alda. Pero alguien me habló. Me dijo que ya ibas a venir. Alda se quedó helada. ¿Alguien? ¿Quién? Un hombre. Desde esa puerta, señaló al fondo del pasillo. Me dijo que me quedara quieta, que tú sabías lo que hacer. Alda giró la linterna hacia la dirección que indicaba Isabel. Una vieja puerta de acero, casi invisible entre las sombras, cerrada pero con marcas de que alguien la había golpeado. Al lado, unas palabras raspadas en la pared. Estoy vivo. Y entonces supo que Carlos seguía ahí abajo, esperando, y ella no podía dejarlo solo ni un día más. El aire era espeso. Cada paso que Alda daba por el pasillo subterráneo parecía absorber el sonido. Isabel caminaba detrás de ella, tomada de su ropa, en completo silencio. La linterna iluminaba una puerta de metal oxidada, con los bordes marcados de golpes y humedad. El corazón de Alda latía tan fuerte que apenas escuchaba otra cosa. Golpeó. «Carlos», dijo con voz temblorosa. Nada, solo el eco. Pero del otro lado algo raspó, como si alguien se moviera. La respuesta fue un golpe suave, insistente. «¡Soy Alda!», gritó, ya sin miedo. «Estoy con Isabel». Silencio. Y entonces una voz ronca, apenas un susurro. «Alda, Isabel, ¿está bien?». Se le fueron las piernas. Apoyó la frente contra el metal frío. Lloró. Lloró sin palabras, sin fuerza. La cerradura no tenía llave, solo un pasador desde dentro. Se escuchó el rechinido oxidado de un mecanismo antiguo, luego un quejido largo, y la puerta cedió. La figura que apareció en el umbral parecía salida de otro tiempo. Carlos Menéndez estaba ahí, flaco como un suspiro, con la barba crecida, el rostro hundido y los ojos hundidos, pero vivos, vivos. Alda se cubrió la boca. Isabel corrió hacia él sin pensarlo, y Carlos, apenas con fuerzas, se arrodilló para recibirla. La abrazó con torpeza, con desesperación, con lágrimas que le caían sin control. «Te soñé tantas veces», susurró él, apretándola contra su pecho. «Pensé que nunca te vería». Alda los observó sin moverse, como si la escena fuera demasiado real para creerla. Luego dio un paso. «Carlos, ¿cómo es posible?». Él levantó la vista. Sus ojos ya no eran los del hombre que recordaba. Había algo más, algo que no podía ponerse en palabras. «Me dejaron aquí, encerrado. Años». «¿Quién?». «Osvaldo». Alda sintió como si el mundo se abriera bajo sus pies. Carlos apenas podía sostenerse en pie. Alda lo ayudó a sentarse en una banca oxidada dentro de la habitación. Había un catre viejo, una lámpara de queroseno apagada, papeles rotos, latas vacías. «Me capturaron después de que Lorena desapareció. Yo iba a entregarme, pero Osvaldo me ofreció ayuda. Me dijo que me cuidaría, que me ocultaría hasta que fuera seguro. Pero era mentira. ¿Te encerró aquí todo este tiempo?». Carlos asintió. Tenía la voz quebrada.
Al principio me traían comida, luego cada vez menos. Un tipo venía cada tanto, nunca hablaba, solo dejaba cosas. Después, nadie más vino. Perdí la cuenta de los años. Pensé que estaba muerto para el mundo. Isabel lo abrazó sin soltarlo. Yo lo escuché desde la reja. Me dijo que me quedara quieta. «¿Que tú ibas a venir?», le dijo a Alda. Carlos la miró como si aún no pudiera creer que era real. «¿Es ella?», Alda asintió. «Tu hija. Lorena la dejó conmigo antes de que desaparecieran. Yo creí que no volverías». Carlos se quebró. Cerró los ojos y apoyó la frente en las manos. «Lorena murió, Carlos», susurró Alda. «Pero te dejó algo. A ella y un diario. Necesitaban salir». Carlos apenas podía caminar, pero con el brazo de Alda y el impulso de Isabel, lo lograron. Subieron las escaleras lentas. Cada escalón era una batalla. Cuando al fin salieron al aire libre, el sol filtrado entre las nubes los bañó como una bendición. Carlos cerró los ojos y alzó la cara, respirando con profundidad. «Dios, pensé que nunca volvería a ver el cielo». Los vecinos los vieron salir. Algunos se acercaron, otros retrocedieron. Nadie entendía nada. Alda no dijo una palabra. Solo lo abrazó fuerte, sintiendo que por fin el pasado estaba rompiéndose en pedazos. Minutos después, llegaron los paramédicos. Una ambulancia lo llevó directo al hospital municipal. La noticia corrió rápido. El desaparecido Carlos Menéndez fue encontrado vivo bajo el parque. Nadie lo podía creer, pero era verdad. Y Alda sabía lo que seguía. Ahora vendría la segunda tormenta, la pública. Los medios, las autoridades, las preguntas y Osvaldo. Pero esta vez Alda no pensaba callarse, no después de haber bajado al infierno para rescatar lo que todos habían enterrado. Porque si Carlos había sobrevivido, ahora era momento de que la verdad también lo hiciera. Carlos despertó en una habitación blanca, con el sonido suave de monitores a su alrededor. El olor a alcohol y a medicamentos lo envolvía. Por un instante creyó que había soñado su liberación, que seguía en ese sótano interminable donde las horas no existían. Pero luego sintió una mano cálida sobre la suya. «Estás en el hospital, Carlos», dijo Alda con voz tranquila pero cargada de emoción. «Estás a salvo». Sus ojos, aún opacos por la luz, buscaron a Isabel, que dormía en una silla con la cabeza apoyada en la pared. Un mechón le cubría la cara. Ella, «Sí, es tu hija. Está bien. Está contigo». Carlos respiró hondo, como si recién pudiera hacerlo en paz. «No pensé que saldría con vida. Nunca». Horas después, ya con algo de fuerza y la voz más firme, Carlos empezó a contar. «Después de que Lorena desapareció, yo me quedé solo, desesperado. Me escondía en casas vacías, cambiaba de ropa cada día. Pero la red se cerraba. Osvaldo me contactó. Me dijo que podía ayudarme». Alda lo miraba fijo, sin interrumpir. «¿Por qué confiaste en él?». «Porque era su hermano, porque lo conocía desde joven. Me dijo que tenía un lugar seguro, que podía mantenerme oculto por unos días. Solo hasta que se calmen las aguas», me prometió. Carlos tragó saliva, apretó las sábanas. Me llevó al parque. En la noche, me bajó por esa escotilla. Me dijo que era un viejo refugio que nadie conocía, que estaría vigilado, que volvería con comida. Al principio lo hizo. Me dejaba pan, agua, libros, luego cada vez menos, hasta que un día dejó de venir. Alda no podía creer lo que oía. Lo había imaginado, pero escucharlo de su boca lo hacía insoportable. «¿Y por qué nunca gritaste, golpeaste?». Carlos sonrió con amargura. «Lo hice, 1000 veces, pero el lugar estaba aislado, insonorizado. Y cuando caía la lluvia, como la otra noche, era peor. No se oía nada. A veces pasaban meses sin oír una voz». «¿Recuerdas a alguien más? ¿Quién te traía la comida cuando Osvaldo desapareció?». Carlos negó. «Nunca los vi de frente. Solo escuchaba pasos, a veces una voz ronca, siempre en monosílabos. Creo que lo hacía un hombre, o varios, no sé. Había días que pensaba que era el mismo infierno». «¿Sabes por qué Osvaldo lo hizo?».
Carlos miró al techo, cansado. No tengo pruebas, pero creo que me vio como un problema político. Yo sabía cosas. Lorena sabía más. Estábamos investigando corrupción en la municipalidad, sobre terrenos, contratos, desapariciones durante la dictadura. Él no podía permitirse que habláramos. Alda apretó los dientes. Lo que más le dolía no era el poder de Osvaldo. Era el hecho de que ella misma había callado tanto tiempo. Había permitido que esa historia se enterrara. ¿Y Lorena?, preguntó Carlos bajito. ¿Cómo murió? Alda le pasó el diario, doblado, con cuidado. Esto es lo único que nos dejó. No sabemos cómo ni cuándo, pero lo último que escribió fue para ti. Te creyó vivo. Esperó que la buscaras. Carlos se quedó en silencio. Leyó las páginas con lentitud. Al llegar al final, apretó el cuaderno contra el pecho y se cubrió el rostro. No la protegí, no la salvé. Lo perdí todo. No, Carlos, le dijo Alda firme. No todo. Aquí estás. Y ella también. Isabel es tu segunda oportunidad. Al día siguiente, un grupo de reporteros intentó colarse al hospital. El rumor ya era público. El hombre enterrado bajo la ciudad. Las autoridades pedían una declaración oficial. Osvaldo, hasta ese momento, no había dicho una palabra. Alda lo sabía. Estaba moviendo piezas, limpiando huellas, intentando frenar lo inevitable. Pero Carlos, aún débil, tomó su mano. Vamos a hablar. No voy a quedarme callado, ni una vez más. ¿Estás seguro? Estuve muerto en vida por casi 30 años. No pienso desperdiciar ni un segundo más. Y esa misma tarde, ante un pequeño grupo de periodistas locales, Carlos Menéndez rompió el silencio. Contó su historia con la voz quebrada, pero sin titubeos. Habló de Osvaldo, de la traición, del encierro, de Lorena, de su hija. No busco venganza, dijo al final. Solo quiero la verdad y justicia, por mí, por ella, por todos los que no pudieron salir de ese pozo. El pueblo entero se estremeció y Osvaldo supo que el tiempo del silencio se había terminado. El escándalo reventó como pólvora. En menos de 24 horas, San Telmo del Sur ya no hablaba de otra cosa. En los cafés, las peluquerías, las carnicerías y hasta en misa, el tema era uno solo: el hombre que vivía bajo el parque. Todos tenían una versión, una teoría, un juicio listo. Dicen que lo tenía ahí por loco. No, hombre, lo escondieron porque sabía algo. Y Alda, ¿por qué nunca dijo nada? ¿Y si siempre lo supo? Alda no necesitó leer los titulares. Lo vio en los ojos de la gente, en los saludos tibios, en las puertas que ya no se abrían igual. De ser la maestra respetada, la mujer fuerte del barrio, pasó a ser la que escondió al desaparecido, la que cayó 30 años. Incluso las mujeres de su grupo de lectura comenzaron a evitarla. Una tarde, al llegar al centro comunitario, encontró su silla vacía, pero rodeada de silencio. Nadie la miraba a los ojos. ¿No vas a decir nada?, le preguntó una de ellas sin suavidad. ¿De verdad no sabías que él estaba ahí? Alda apretó los labios. Respiró hondo. No, no lo sabía. Pero sí callé cosas que hoy me pesan. Y no voy a esconderme. Se fue sin decir más. Cada paso que daba por las calles del pueblo pesaba como si caminara contra la corriente. Esa misma semana la invitaron a una entrevista en el noticiero local. El conductor, un tipo joven con sonrisa falsa, la recibió con tono cordial, pero la emboscó en cuanto encendieron la cámara. Alda Rivera, exdocente, activista comunitaria y ahora figura central en el caso Menéndez. ¿Cómo se siente al ser señalada como cómplice pasiva de un encierro ilegal? No fui cómplice de nada, respondió sin pestañear. Fui parte de una familia rota. Me creí las mentiras que nos contaron. Y sí, por miedo me quedé callada demasiado tiempo. Pero no sospechó nunca. Jamás pensó en buscar a Carlos. Lo di por muerto, como todos. Osvaldo nos convenció de eso, incluso a mí. Ese fue su juego. Callarnos desde el dolor. El entrevistador soltó una risita incómoda. Algunos dicen que usted se benefició del silencio, que tuvo acceso a terrenos, a apoyos municipales, gracias a su cercanía con el alcalde.
Alda se quedó en silencio. Luego miró directo a cámara. Mi único beneficio fue poder dormir de noche. Y ni siquiera eso tuve durante muchos años. No tengo que defenderme de nada más que de mis propias decisiones. Pero ahora sé que callar es también una forma de violencia. Y no pienso hacerlo más. Al terminar, salió del canal sin saludar. Las manos le temblaban, pero la mirada le ardía. Ya no le importaban los juicios. Le importaba solo una cosa, que la verdad siguiera saliendo a la luz. Días después, mientras compraba pan, un hombre al que conocía de toda la vida la enfrentó en la fila. «A mí me da vergüenza lo que hizo», dijo en voz alta, para que todos oyeran. «Y todavía se pasea como si nada». Alda no respondió, solo lo miró. El resto evitó cruzar miradas. Algunos bajaron la cabeza. Otros asintieron en silencio. En la calle, una mujer joven se acercó, le tocó el brazo con suavidad. «Mi papá también desapareció en el 85. Nunca lo buscamos lo suficiente. Su historia, la de ustedes, es la de muchos. Gracias por no seguir callando». Alda se quedó quieta. Le tomó la mano y, por primera vez en días, sonrió sin miedo. La plaza central amaneció con dos pancartas enfrentadas. Una decía: «Justicia para Carlos Menéndez». La otra: «No al circo mediático, protejamos a San Telmo». La división era clara. Había quienes querían limpiar la herida y quienes preferían cubrirla con más tierra. El pueblo estaba roto, como ella, como tantos. Pero entre la confusión, una certeza crecía. La gente empezaba a mirar diferente a Osvaldo. Su silencio era demasiado largo. Su ausencia en actos públicos, demasiado evidente. Y sus aliados comenzaban a desmarcarse. Alda, en cambio, seguía ahí, con la frente en alto, con Isabel a su lado y con Carlos en recuperación. Sabía que el precio del silencio era alto, pero el de decir la verdad también. Y ella estaba dispuesta a pagarlo, hasta el final. La presión social reventó las puertas del ayuntamiento. El gobernador provincial ordenó una revisión completa del caso. La Fiscalía de Derechos Humanos tomó el control de la investigación y citó a Osvaldo Ríos a declarar. Durante la primera audiencia, el exalcalde se presentó con su traje gris habitual y su sonrisa cínica. Las cámaras lo rodearon. «Todo esto es una confusión absurda», dijo mirando a los reporteros. «No tengo nada que ocultar. Nunca supe que ese hombre seguía con vida. Lamento profundamente lo sucedido, pero no tengo relación con su encierro». Alda lo vio por televisión. Carlos, desde su cama, apretó los dientes con fuerza. «Mentiroso», murmuró. Pero entonces algo cambió. Mariana, la archivista municipal, entregó una copia autenticada del informe firmado por Osvaldo en 1994, donde declaraba que Carlos Menéndez había salido del país. Ese documento había sido parte del cierre forzado del caso. «Eso prueba que mintió», dijo Mariana frente a la prensa. Él sabía que Carlos no había salido, porque fue quien lo hizo desaparecer. La noticia estalló. El fiscal general convocó a una audiencia pública para revisar la veracidad de todos los documentos firmados durante su gestión. Lo que parecía un caso aislado comenzaba a sacar ramificaciones turbias, pagos sin justificar, contratos otorgados a empresas fantasmas y hasta propiedades adquiridas a nombre de terceros. Alda lo sabía. Era cuestión de tiempo. 2 días después, un hombre llamado Gustavo Ormeño, ex chofer del ayuntamiento, se presentó voluntariamente a declarar. «Durante años fui el encargado de llevarle comida a alguien que vivía encerrado», dijo con la voz temblorosa. «Me decían que era un indigente peligroso, que si hablaba me metía en líos. Osvaldo me dio la orden directa». Alda, al escuchar eso en el noticiero, sintió un escalofrío. Carlos la miró con ojos nublados. «Es él, su voz. Ese era uno de los que me dejaba la comida. Era oficial. Osvaldo no solo sabía. Había ordenado mantenerlo con vida, pero en cautiverio. Un prisionero invisible.
Osvaldo, arrinconado, intensificó su defensa. Contrató abogados de renombre. Emitió un comunicado culpando a enemigos políticos de fabricar acusaciones para destruir su carrera. «Quieren ensuciar mi nombre con mentiras del pasado», dijo frente a un podio improvisado. «Es una cacería de brujas y no me voy a rendir». Pero cada palabra que pronunciaba parecía perder peso. La gente ya no le creía. Sus antiguos aliados guardaban silencio. Su asistente renunció. 3 concejales se distanciaron públicamente y la calle comenzó a hablar más fuerte que él. Carteles en las paredes decían: «Justicia para Carlos, Osvaldo culpable, que hable el sótano». El fiscal pidió declaraciones complementarias. Alda se presentó con el diario de Lorena, el recorte del periódico del 94 y el colgante que Isabel había encontrado en el árbol. Era una cadena completa de pistas, una narrativa sólida. Él sabía, él lo mandó encerrar y nos mintió a todos. La sala quedó en silencio tras su testimonio. Incluso el fiscal, que se mostraba escéptico, anotó cada detalle con atención. Al salir, una reportera la detuvo. «¿Por qué decidió hablar ahora?» «Porque ya no me da miedo», dijo Alda, mirando directo a la cámara. «Porque el silencio de los cobardes es el arma de los poderosos, y a los poderosos hay que quitarles las armas». A la semana siguiente, la Fiscalía presentó una solicitud formal para inhabilitar a Osvaldo de ejercer cargos públicos hasta que se esclarezcan los hechos. Se abrió un expediente judicial con pruebas suficientes para iniciar el proceso penal por detención ilegal agravada. Osvaldo fue citado a declarar como imputado, y aunque su voz aún sonaba firme en los medios, sus ojos ya no sostenían el personaje. Sabía que el pueblo se le había volteado, sabía que la historia que escondió por décadas ya caminaba sola, y sabía, en lo más profundo de su alma, que esta vez nadie vendría a rescatarlo. Era una mañana tibia cuando Alda cruzó por primera vez las puertas del juzgado de familia de San Telmo del Sur. En su bolso llevaba una carpeta azul, ordenada con extremo cuidado, el acta de nacimiento de Isabel, el diario de Lorena, una carta escrita a mano por Carlos y un dibujo que la niña le había hecho, 3 figuras tomadas de la mano, con la palabra familia escrita en la esquina. La secretaria la miró con curiosidad mientras le revisaba los documentos. «¿Usted es la abuela biológica?» Alda dudó solo un segundo. «Soy la única familia que le queda», y con eso bastó para que la cita se agendara. El proceso había comenzado. Mientras tanto, Carlos seguía internado. Su cuerpo aún se debilitaba rápido, pero su mente estaba cada vez más clara. Empezaba a recordar fechas, nombres, detalles que antes tenía borrosos. Con ayuda de una terapeuta, reconstruía su pasado pedazo a pedazo, como quien arma un rompecabezas bajo el agua. «Anoche soñé con Lorena», le confesó a Alda una tarde. «Me decía que ya era hora de soltar el miedo». «¿Y tú puedes?» Carlos suspiró. «A veces sí, a veces no, pero ver a Isabel me da fuerza». Isabel, por su parte, ya lo llamaba papá con una naturalidad desconcertante. Lo cuidaba, le dibujaba, le contaba historias de su día. Había entre ellos un vínculo extraño, como si los años ausentes se hubieran condensado en una conexión silenciosa. Pero había algo que Carlos no podía evitar, el miedo a desaparecer otra vez. «¿Y si no me dan la custodia de mi propia hija?», le dijo a Alda una noche. «Entonces yo me haré cargo», respondió ella sin dudar. «Pero no vamos a perderla, ni tú, ni yo». El caso, sin embargo, no era sencillo. Isabel no estaba registrada legalmente como hija de Carlos ni de Lorena. Había sido abandonada sin documentos oficiales. Todo lo que la vinculaba a ellos eran recuerdos, diarios, una foto borrosa y el testimonio de Alda. La jueza asignada al caso, una mujer seria de mirada firme, fue clara. «Legalmente, esto es una adopción. Necesito pruebas sólidas, o alguien puede reclamar a la niña más adelante». Alda sintió que se le caía el mundo encima, pero entonces Carlos tuvo una idea.
Mi sangre, hagamos una prueba de ADN. Si eso no basta, nada lo hará. El hospital accedió rápidamente. En 3 días, la prueba confirmó el vínculo biológico entre Carlos y la niña. Alda respiró por primera vez en semanas. Ahora sí, Isabel va a tener un apellido y una casa donde no la dejen bajo un árbol, dijo con lágrimas en los ojos. El juzgado estaba lleno de gente que quería presenciar la audiencia, no por curiosidad, sino porque el caso se había convertido en un símbolo. Era más que un trámite, era una reparación histórica. Isabel, tomada de la mano de Alda, entró al tribunal con un vestido blanco y una flor de ceibo en el cabello. Carlos, aún débil, lo hizo en silla de ruedas. La jueza escuchó a todos con atención, a los psicólogos, a los médicos, a los vecinos que declararon a favor, y finalmente se dirigió a Isabel. ¿Tú quieres vivir con Alda y con Carlos? La niña la miró sin miedo. Sí, ellos son mi casa. Un murmullo recorrió la sala y la jueza con voz firme dictó: a partir de hoy, Isabel Menéndez Rivera queda bajo custodia legal de Alda Rivera, con Carlos Menéndez como padre biológico reconocido. Caso cerrado. Los aplausos fueron espontáneos. Alda se cubrió el rostro. Carlos lloró en silencio. Isabel solo sonrió. Y en ese instante, por fin fueron familia. Esa noche, Isabel durmió entre los dos, en la casa azul de Alda. La tormenta había quedado atrás. El árbol había caído, pero algo nuevo crecía en su lugar. Una semilla de verdad, de amor y de justicia. Carlos, desde la ventana, miraba la plaza. Me gustaría plantar un ceibo nuevo. Alda lo miró con ternura. Y esta vez, que no esconda nada. Carlos asintió. Esta vez, que florezca todo, incluso lo que dolió. Y los 3 se quedaron así en silencio, sabiendo que lo más difícil había pasado. Pero lo más importante apenas comenzaba. Alda no iba al cementerio desde hacía años. No por miedo a la muerte, sino por algo más profundo: culpa. La mañana era clara, sin viento. El camino de grava crujía bajo sus pasos mientras cargaba una flor de ceibo en una mano y el diario de Lorena en la otra. No avisó a nadie, ni a Isabel ni a Carlos. Esta visita era personal. Llegó a la tumba sin prisa. La lápida, sencilla, decía: Lorena Ríos de Menéndez, 1965-1995. Cayó por amor. Vivirá en la memoria. Alda se arrodilló frente a la tierra que cubría a su hermana. El silencio era total. Solo se oía el zumbido lejano de las abejas y el chasquido de las hojas moviéndose apenas. Tanto tiempo sin venir, y aún así, siento que me estás viendo, susurró. Colocó la flor junto a la lápida. Abrió el diario en la primera página, lo apoyó sobre el mármol y se sentó en el suelo como quien vuelve a casa. Te fallé, dijo al fin. No supe leerte, no supe cuidarte. Pensé que exagerabas, que estabas metida en líos que tú misma provocaste. Y Osvaldo, confié en él, como una tonta. Me dejé llevar por el miedo. Su voz temblaba. Las palabras salían desacomodadas, como sacudidas por dentro. Pero encontré a Isabel, Lore, la encontré y la estoy cuidando como prometí, aunque no te lo dije entonces. Aunque no entendí lo que me pedías, aunque no merecía una segunda oportunidad, la vida me la dio. El llanto llegó sin permiso, un llanto viejo, oxidado, que venía desde adentro, desde esos rincones que había sellado con tierra y vergüenza. Y Carlos está vivo, sobrevivió, Lore. Lo encerraron, pero resistió. Lo alimentó el recuerdo de ustedes, de ti, de su hija. Nunca se rindió. Y ahora somos lo que quedó. Lo que pudimos salvar. Alda se cubrió el rostro. Las lágrimas caían sin control. No te pido que me perdones, pero yo hoy sí me perdono a mí. Unos pasos rompieron el silencio. No quise interrumpir, dijo Carlos parado a unos metros, con un ramo de jazmines en la mano. Alda lo miró sin sorpresa. Asintió con ternura. Sabía que vendrías. Tu nota sobre la mesa. No podías estar en otro lugar. Se acercó y colocó las flores junto a la tumba. Se quedó de pie, serio, como si aún no pudiera hablarle a la mujer que amó.
No volví antes porque no sabía si podía mirarla sin sentir que la fallé, confesó. Pero la escucho en nuestra hija. La siento cuando Isabel me abraza. Está en todos lados, dijo Alda sonriendo entre lágrimas. Hasta en los silencios. Carlos se sentó a su lado. Miraron la tumba en silencio, sin apuro. ¿Tú crees que nos estaría regañando?, preguntó él. Seguro. Nos diría que ya nos dejemos de dramatismos y la dejemos descansar. Ambos rieron, bajito, con esa mezcla de tristeza y alivio que solo se siente cuando el duelo empieza a sanar. Antes de irse, Alda sacó una cajita de su bolso. Dentro, el colgante de madera que Isabel había encontrado bajo el ceibo. Lo sostuvo un momento en la mano. Esto era suyo, lo dejó para Isabel. Y ahora lo devuelvo aquí, donde empezó todo. Lo colocó junto a las flores, acariciando la tierra con cuidado. Carlos la miró con admiración. No sé cómo hiciste para aguantar todo esto sola. No lo hice. Me fui rompiendo de a poco, pero ahora ya no estoy sola. Se miraron en silencio. Y por primera vez, sin culpa, sin reproches, solo con la certeza de que el amor no siempre llega limpio ni a tiempo, pero puede redimirse. Salieron del cementerio tomados del brazo. Caminaron despacio, como quien deja atrás un capítulo cerrado. El sol pegaba fuerte sobre sus cabezas, pero el aire ya no pesaba. ¿Y si mañana vamos con Isabel a plantar el ceibo?, preguntó Carlos. Alda asintió. Sí, que crezca uno nuevo, pero sin raíces podridas. Y siguieron andando, porque había una niña en casa y un árbol por sembrar, y un futuro que por fin se sentía posible. El parque de San Telmo del Sur estaba irreconocible. Donde antes se levantaba el viejo ceibo caído, ahora había una explanada limpia, con tierra fresca, bancas nuevas y un cartel cubierto por una tela blanca. En el centro, una placa de piedra esperada por muchos y rechazada por otros. El acto oficial iba a comenzar en minutos. Gente de todos los rincones del pueblo se había acercado, madres con niños, adultos mayores, periodistas, sobrevivientes del pasado. Muchos nunca habían pisado ese parque desde los años 90, algunos por miedo, otros por dolor, pero hoy habían vuelto. Alda llegó acompañada de Isabel y Carlos, él con bastón y pasos firmes, ella con una flor de ceibo en la mano. Isabel llevaba un vestido azul claro y una expresión de orgullo que desbordaba. ¿Estás lista?, preguntó Carlos, respirando profundo. Alda asintió. Hoy no es solo por nosotros, es por todos los que ya no pueden contar su historia. Cuando el reloj marcó las 5, la oradora principal, una concejala joven que había impulsado la iniciativa, subió al podio improvisado frente a la multitud. Hoy le devolvemos a este lugar su verdadera voz. La historia que se enterró bajo sus raíces ahora florece en nombre de la verdad. A partir de este momento, el Parque Central se llamará oficialmente Plaza de la Memoria. Un aplauso se extendió como una ola suave, la tela cayó y todos pudieron leer Plaza de la Memoria, en honor a quienes callaron, resistieron y esperaron. Nunca más raíces en silencio. Los ojos de Alda se llenaron de lágrimas. Isabel tomó su mano con fuerza. «Papá va a hablar ahora», dijo la niña en voz baja, emocionada. Carlos subió al podio despacio. El micrófono temblaba en sus manos, pero su voz salió clara. «Nunca pensé que volvería a ver el cielo», dijo Carlos, deteniéndose un segundo para mirar arriba. «Ni que escucharía mi nombre dicho sin miedo. Estuve 30 años bajo tierra, literalmente. Pero incluso ahí abajo, nunca dejé de ser libre aquí», señaló su pecho. «Nunca dejé de amar. El silencio era absoluto. Fui traicionado, sí. Fui olvidado. Pero lo que me salvó no fue el coraje, fue el recuerdo, el rostro de mi hija, la voz de mi esposa, la certeza de que alguien algún día iba a romper el silencio». Su voz se quebró. Ese alguien fue mi cuñada, Alda. La gente la miró. Alda bajó la vista con humildad. Ella me encontró, me devolvió el mundo, y junto con ella, muchos de ustedes me devolvieron la dignidad. Una pausa. Luego, más firme.
Este parque fue una tumba, hoy es una semilla, que no se nos olvide, que nunca más se calle lo que duele. Los aplausos explotaron, algunos lloraban, otros gritaban «justicia» desde el fondo. La emoción se esparció como fuego lento. Al final del acto, invitaron a Isabel a plantar el nuevo ceibo. Ella caminó con paso seguro hasta el hueco ya preparado. Depositó la pequeña planta con sus manos y la cubrió de tierra con una pala diminuta. Luego colocó una flor seca junto al brote. «Es de mamá», dijo sin temblar. Alda la abrazó. Carlos no pudo contener las lágrimas. «¿Puedo decir algo más?», preguntó Isabel, levantando la voz. Le acercaron el micrófono. La niña lo sostuvo con ambas manos. «Yo estuve solita mucho tiempo. Nadie sabía quién era yo, ni yo misma. Pero ahora sé que tengo una historia, que tengo raíces y que tengo un nombre, y no me lo van a quitar nunca». El silencio que siguió fue sagrado. Esa noche, San Telmo del Sur ya no fue el mismo. Las familias se quedaron conversando en la plaza. Las velas encendidas formaban un círculo en torno al árbol recién plantado. La música suave de una guitarra flotaba entre los bancos. Los vecinos que antes evitaban a Alda ahora la saludaban con respeto, otros con disculpas, algunos con abrazos sinceros. Carlos habló con antiguos conocidos. Algunos se animaron a contarle sus propias pérdidas. Otros solo lo escucharon, como si verlo caminando fuera por sí solo una forma de justicia poética. Y en medio de todo, Isabel jugaba con otros niños, por fin, como niña. Ya entrada la noche, Alda y Carlos se sentaron juntos en una banca. «¿Crees que esto sea suficiente?», preguntó él. «Para empezar, sí», respondió ella. «Pero todavía falta que la memoria se quede, que no se entierre otra vez». Carlos asintió. Se quedó viendo el pequeño ceibo recién plantado. Cuando crezca va a dar sombra, pero esta vez, sombra buena, y que no esconda a nadie más. La brisa les acarició el rostro, y por primera vez en mucho tiempo, la plaza no parecía guardar un secreto, sino una promesa de memoria y de vida. El uniforme le quedaba un poco grande, pero Isabel caminaba como si llevara una corona invisible. La mochila nueva colgaba de sus hombros y su pelo estaba recogido en una trenza que Alda había peinado con manos temblorosas esa mañana. «¿Lista?», preguntó Alda desde la vereda conteniendo la emoción. «Sí», respondió la niña, firme, con los ojos brillando. «No tengo miedo». La escuela era pequeña, con portones verdes y un mural lleno de colores pintado por los niños del pueblo. A medida que se acercaban, otros padres las saludaban, algunos con sonrisas sinceras, otros con discreción. La mayoría ya conocía su historia. Isabel cruzó el portón, pero antes de soltar la mano de Alda, se giró. «Gracias por no dejarme sola, abuela», y se fue corriendo con los demás. Alda se quedó de pie, sintiendo que algo dentro de ella se abría, como una flor que había estado esperando décadas para brotar. Carlos ya no usaba bastón, caminaba despacio, sí, pero con dignidad. Se había mudado a un departamento pequeño, a solo 2 cuadras de la casa de Alda, lo suficiente para tener independencia y lo bastante cerca para no perderse ni un instante de la vida de su hija. Esa tarde caminó hasta la plaza, saludó al panadero, ayudó a una señora mayor a cruzar la calle. Parecía una escena cotidiana, pero para él cada gesto era una reconquista del mundo. En la farmacia la dueña lo reconoció al instante. «Carlos, ¿ustedes...?» «Sí», dijo él sin bajar la mirada, «el que estuvo abajo, pero ya salí y no pienso esconderme nunca más». La mujer no supo qué decir. Le ofreció una sonrisa torpe y luego un abrazo inesperado. «Bienvenido de vuelta». Esa misma semana, Carlos recibió la visita de un antiguo amigo de la juventud, Raúl, que se había exiliado durante la dictadura. «Me enteré por las noticias», le dijo al abrazarlo con fuerza. «Nunca te olvidé. Pensé que te habías ido como tantos. No que te tenían bajo tierra». Hablaron por horas, de los años perdidos, de los ideales truncos.
de la música que escuchaban cuando eran jóvenes y pensaban que podían cambiar el mundo. ¿Y ahora qué piensas hacer?, preguntó Raúl. Carlos lo pensó un segundo. Vivir y cuidar a mi hija. Ya es suficiente revolución. Ambos rieron, con esa risa que viene de muy atrás, cuando se rompen los silencios largos. En el jardín de su casa, Alda volvió a plantar, no solo flores, también tomates, albahaca, girasoles. Isabel la ayudaba cada tarde después de la escuela, llenándose las uñas de tierra y la ropa de manchas verdes. ¿Por qué plantamos tanto?, preguntó la niña. Porque es la forma más honesta de confiar en el futuro, respondió Alda. Plantas algo y no sabes si va a crecer, pero lo haces igual, porque vale la pena intentarlo. Isabel se quedó pensando. ¿Y yo soy como una semilla? Alda sonrió, con los ojos llenos de amor. Tú eres la mejor de todas. Eres la que cambió la historia. Aunque muchos ya aceptaban la nueva realidad, algunos aún murmuraban. En el mercado, en los pasillos de la escuela, se escuchaban frases sueltas. Dicen que Osvaldo va a apelar. Seguro le consiguen un buen abogado. Lo van a dejar libre, ya verán. Alda los escuchaba, pero no se enganchaba. Sabía que la justicia no siempre es perfecta. Pero la verdad, esa ya estaba sembrada. Y con el tiempo florecería en cada rincón donde antes hubo miedo. Carlos, por su parte, no hablaba de venganza. Mi lucha no es contra él, le dijo una tarde a Alda. Es contra el olvido. Las tardes en la Casa Azul se habían vuelto cálidas. Isabel llegaba con dibujos, historias de sus compañeros, preguntas sobre las raíces de los árboles y las estrellas. Carlos a veces se quedaba a cenar. Otras noches, simplemente se sentaban los tres en el porche, viendo el cielo cambiar de color. ¿Sabes qué me gusta de ustedes?, dijo Isabel una noche. Que aunque se vean cansados, siempre tienen tiempo para mí. Alda le acarició la cabeza. Porque tú eres lo más nuevo que nos pasó, lo que vino a cambiarlo todo. Isabel sonrió, cerró los ojos y por primera vez, desde que apareció bajo el ceibo, se quedó dormida sabiendo que pertenecía a un lugar, a una historia, a una familia que, contra todo, había decidido empezar de nuevo, con tierra limpia y raíces fuertes. Alda hundió la pala en la tierra con la fuerza que le daban sus años, sus pérdidas y su resistencia. El nuevo ceibo, joven pero firme, estaba a un lado, esperando su momento. El mismo lugar, la misma tierra, pero ahora no era un acto de silencio ni de culpa, era un acto de vida. Isabel observaba sentada en el pasto, con un cuaderno de dibujos en el regazo. Carlos estaba apoyado en una banca, cruzado de brazos, sin decir nada, pero con los ojos brillando como si cada centímetro de esa escena fuera un milagro. ¿Seguro que no quieres que te ayude?, preguntó él. Déjame hacer esto yo, respondió Alda sudando. Lo necesito. Carlos asintió. Sabía que ese momento era solo de ella. El hueco estaba listo. Alda lo miró un instante antes de colocar el árbol. Le pareció ver, por un segundo, las raíces viejas que alguna vez cubrieron una escotilla. Cerró los ojos. La imagen de Lorena, de joven, con su pañuelo rojo en el cabello, cruzó su mente como un suspiro. Aquí estuvimos rotas, y ahora aquí vamos a crecer, susurró. Metió las manos en la tierra, sintió la humedad, la textura viva del suelo. Acomodó el ceibo con cuidado, lo cubrió con tierra, presionó con firmeza, como si afirmara un pacto silencioso con el tiempo. Cuando terminó, se incorporó despacio, respiró hondo. La brisa le acarició la cara. Carlos se acercó. ¿Qué se siente? Alda lo miró con una sonrisa cargada de memoria, como si por fin pudiera decir que ya no le debo nada al pasado. Isabel se acercó con su dibujo terminado. Mira, abuela. Era el ceibo que acababan de plantar, pero en el dibujo ya tenía flores. A un lado, ella misma aparecía tomada de la mano con Alda y Carlos. ¿Te gusta? Es perfecto, respondió Alda. Y un día, cuando tengas hijos, los vas a traer aquí. Y les vas a contar todo, lo bueno y lo malo, ¿sí? Isabel asintió sin miedo. Sí, para que nadie vuelva a esconderse nunca.
Un auto gris se detuvo a lo lejos. Bajó una mujer de edad mediana, con gafas oscuras y expresión indecisa. Nadie la conocía. Caminó hacia ellos, lentamente, hasta quedar frente al árbol recién plantado. ¿Puedo?, preguntó, señalando el tronco. ¿Quién eres?, dijo Carlos con amabilidad, aunque alerta. Mi padre también desapareció en el 82. Nunca supe dónde estuvo. Vi lo de ustedes en las noticias y necesitaba venir. Necesitaba ver con mis propios ojos que sí se puede volver. Alda se le acercó. La abrazó sin pensarlo. Aquí, todos tenemos espacio. La mujer colocó una flor blanca a los pies del ceibo y se quedó en silencio. Un silencio de respeto, no de miedo. Esa noche, de regreso en casa, Isabel se quedó dormida en el sofá, con el dibujo aún en la mano. Carlos la llevó a su cuarto. Alda preparó té. El silencio entre ellos ya no era incómodo, era compañía. ¿Sabes?, dijo él mirando por la ventana. A veces me pregunto cómo habría sido todo si nada de esto hubiera pasado. Yo también lo hago, respondió Alda, pero ya no con dolor. Ahora lo pienso con agradecimiento, porque aún con todo lo que nos quitaron, aquí estamos. Carlos asintió. Y estamos bien, y estamos vivos. Antes de dormir, Alda salió al porche. El aire era fresco. Desde ahí podía ver la silueta del ceibo joven, erguido como una promesa. Recordó la niña dejada bajo sus raíces. Recordó al hombre invisible que esperó sin rendirse. Recordó su propio silencio, su rabia, su vergüenza y todo lo que hizo para romper ese ciclo. Ya no le debía disculpas a los muertos. Ahora le debía verdad a los vivos, y la verdad ya tenía raíces. A veces, lo más profundo no está bajo tierra, sino en el silencio de lo que no se dijo. Esta historia nos recuerda que la verdad puede ocultarse por años, pero nunca muere. Vive en los recuerdos, en los cuerpos que resisten, en las raíces que siguen creciendo aun cuando nadie las ve. Y cuando por fin se desentierra, no solo sana, libera, porque la memoria no es solo un deber con el pasado, es un compromiso con el futuro. Si esta historia tocó tu corazón, si alguna parte de ti se reconoció en Alda, en Carlos o en Isabel, comparte este video. Alguien más necesita escucharla. Quizás tú seas quien ayude a romper otro silencio. Déjanos un comentario. ¿Qué te dejó esta historia? ¿A quién se la contarías? Dale like si crees que la verdad merece voz, y si tú también crees que las raíces vivas sostienen más que árboles, sostienen esperanza. Y si quieres seguir siendo parte de esta comunidad de historias que remueven, que sanan, que dejan huellas, suscríbete al canal, porque hay muchas más voces por despertar, y tú, al estar aquí, ya eres parte de algo mucho más grande. Gracias por escuchar, gracias por sentir. Nos vemos en la próxima historia.